Bueno, buenos días. 21 de octubre y la segunda sesión del tema 2. Pido disculpas por la voz porque llevo con faringitis una semana. Este fin de semana he estado totalmente afónico, por lo cual los que están al lado mío no han podido escucharme, algo que les beneficia. Y así que bueno, a ver lo que duro. Después tengo otra clase a continuación, así que voy a intentar no forzar nada la voz y hablar súper bajito, por lo cual ruego silencio. Vamos a continuar con el tema. Yo creo que hoy nos dará tiempo a acabarlo incluso. Y la semana que viene podremos hacer ejercicios. Os he dejado en UCT ya un boletín de ejercicios con problemas, ¿vale? Esto es, como veis, pom, seguido. El tercer tema seguramente nos llevará más tiempo, ¿vale? Bueno, ¿qué estábamos haciendo en este tema? Este tema estábamos haciendo una parte, aprendiendo a desarrollar una parte muy importante en la optimización, que es estimar el tamaño de los resultados de las operaciones que se hacen, ya sea de la operación total o de las operaciones intermedias. Yo con ese tamaño después voy a utilizar lo que vemos en el tema 3, es decir, voy a utilizar cómo funcionan los distintos algoritmos y cómo pueden estar las tablas repartidas en discos para ya dar una estimación final, ¿de acuerdo? La estimación final se va a basar en el número de operaciones entrada-salida, es decir, el número de acceso a discos, que es lo que más le importa al sistema gestor de base de datos, ¿vale? El tamaño le importa menos, es decir, lo que le importa es cuántas veces voy a tener que ir a disco duro a buscar la tabla. Bien, pues los cálculos estos de tamaño están basados en estas estadísticas de aquí que suponemos que mantiene el sistema, ¿vale? Número de filas, tamaño en bytes de cada fila medio, número total de bloques que ocupa la tabla en disco duro y por cada columna número de valores diferentes, la cardinalidad de cada columna, ¿sí? Vale, aquí veíamos un ejemplito de esto mismo. Veíamos que la estimación del producto cartesiano era muy sencilla, es decir, si yo hago el producto cartesiano de dos tablas, pues el número de filas de la nueva tabla que se genera es simplemente el producto de sus filas, del número de filas de las dos tablas que intervienen, ¿vale? Es lógico. Y el tamaño, fijaos, diferencia, ahora después vamos a ver diferencia entre el producto cartesiano y la reunión natural. Eso es algo que en un ejercicio de verdadero y falso salió en el parcial, ¿vale? Como yo no tengo muy claro si eso lo hemos dicho en clase, he dado las dos respuestas por buenas, tanto verdadero como falso, pero solo hay una verdadera, ¿vale? Ya después la digo. En el producto cartesiano, la fila va a estar formada por todas las columnas de R1, por lo cual pongo aquí todos sus bytes más todas las columnas de R2, ¿vale? En la reunión natural únicamente se queda una versión de las columnas comunes, ¿de acuerdo? Pero este hecho, repito, no es algo que recuerde yo que haya salido en clase o que incluso cuando vimos el álgebra relacional en diseño de base de datos lo haya comentado, ¿de acuerdo? La típica cosa que tú sabes que está ahí intrínseca para ti, pero que bueno, se te olvida comentar o lo pasas por alto, ¿vale? Por lo cual, repito, en ese caso he dado por bueno las dos respuestas. Hay gente que me decía no, o gente que sí lo sabía y me decía que sí, ¿vale? Pero no es lo mismo, repito, en el producto cartesiano las filas son la unión de todas las columnas de las dos tablas. En la reunión natural solo se queda una versión de las columnas comunes, ¿vale? Aquí la selección y la igualdad veíamos que, claro, era un poco más difícil de estimar, porque yo que sé cuántas filas tienen la columna A mayúscula igual a A minúscula, por lo cual suponíamos una distribución uniforme, de tal manera que para nosotros cada valor distinto de una columna tiene las mismas filas asignadas que
otro valor de la misma columna. Es decir, cogemos todas las filas que hay, cogemos todos los valores diferentes que hay y las repartimos. Toca a tantas filas por cada valor diferente de la columna. Eso es lo que significa esa ecuación. Por lo cual, si yo estoy igualando a un valor concreto, sé de media más o menos cuántas filas les va a tocar. Repito que esto es una estimación y era todo estadística. Y bueno, puede ser falso, puede ser verdadero. ¿Vale? Veíamos también que había desigualdades, el mayor que, el menor que. Entonces estudiamos que había dos soluciones muy sencillas, que era partir el número de filas por la mitad o por un tercio, ¿vale? A veces me preguntáis, si yo tengo que utilizar alguna de las dos en el examen, ¿cuál pongo? Las que queráis. No hemos dicho que una es más exacta que otra porque es que no lo sabemos, ¿vale? Y vimos también que si además nos dan el valor mínimo y el valor máximo de la columna sobre la cual se está haciendo la consulta, soy capaz de hacer un cálculo similar, un poquito más complejo, basándonos en rangos, ¿vale? Ya vimos que el tema era coger un rango ficticio, calcular el trozo del rango al cual me estoy refiriendo y extrapolar ese trozo a nuestra realidad, ¿vale? Bueno, al final del todo salió una formulita, que el que quiera la puede memorizar, pero yo no lo recomiendo nunca. Vale, y nos quedamos aquí. ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que después de haberlo revisado en casa os dé problema? Vale. Bueno, pues vamos a estimar ahora una reunión natural, pero claro, la reunión natural es diferente, porque no es un producto cartesiano. Si fuera solo un producto cartesiano, yo cojo, multiplico filas de este número de filas de esta tabla por número de filas de la otra y ya está. El caso es que aquí se hace un producto cartesiano y después un filtrado, ¿vale? Y no un filtrado de una columna igual a un valor concreto, porque si fuera así dirías, bueno, pues aplico la fórmula del producto cartesiano, después aplico la fórmula sobre el resultado, aplico la fórmula que ya hemos visto de la selección y ya está. Pero no, yo no estoy igualando a un valor concreto, sino estoy igualando dos columnas iguales, o tres o cuatro, y no sé cuántos valores diferentes va a haber. Y no sé cuánta correspondencia va a haber entre una fila de una tabla y una fila de otra, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver todos los casos posibles y al final la ecuación que va a salir es muy tonta, es muy sencilla. Repito, directamente, ¿por qué no os enseño la ecuación y pasamos al siguiente apartado? Porque eso no me interesa. Me interesa que sepáis de dónde sale, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que yo tengo la tabla R1 y tengo la tabla R2. El conjunto X son las columnas de R1, sus atributos, y el conjunto Y son las columnas de R2, sus atributos, ¿vale? Imaginaos que yo hago una reunión natural entre R1 y R2 y ahora resulta que no tienen ninguna columna común. Ese puede ser un primer caso, ¿vale? Yo cojo, quiero hacer hago una reunión natural, pero por lo que sea no tiene ninguna columna común y diréis, bueno, pues qué tontería, ¿por qué se ha hecho reunión natural? Oye, pues error del programador, yo qué sé, lo que queráis, me da igual. O optimización interna. En ese caso, si la intersección entre X e Y es 0, haría los cálculos igual que un producto cartesiano. Es decir, si no tienen columnas comunes, solo se hace el producto cartesiano, no se filtra. Por lo cual el número de filas va a ser el mismo que calculamos en el producto cartesiano. Es decir, multiplicar filas de uno por filas de otro. ¿Ok? Primer caso, sencillo, ¿verdad? Segundo caso, sí hay columnas comunes. Dentro de esas columnas comunes nos vamos al caso más sencillo, que haya una columna común. Y os voy a poner dos ejemplos, R1 y R2, ¿vale? R1 tiene las columnas A, B y C y R2 tiene la columna A y D, por lo cual tiene la columna A en común. Si os parece, vamos a hacer otra suposición. Vamos a suponer
que esas dos tablas están relacionadas, es decir, a partir de integridad referencial, que existe una relación entre ellas. Es decir, que una columna A es clave foránea en una tabla de la otra columna A en la otra tabla. Es decir, yo puedo tener dos tablas en un modelo relacional con las mismas columnas y no estar relacionadas directamente, no tiene nada que ver una de otra. La tabla árboles y la tabla pingüino. En árboles tengo nombre y en pingüino tengo nombre. Son dos columnas iguales, pero esas tablas no están relacionadas directamente. ¿Pero tienen los mismos valores? Alfanumérico. No me refiero. Yo qué sé. Entonces, ¿tú puedes hacer una reunión natural entre esas dos tablas? Sí. No hace falta que estén directamente relacionadas, no hace falta. Cuando se filtre seguramente no encontrará ninguna coincidencia y acabará siendo un producto cartesiano. O acabará devolviendo cero filas en este caso. Dime. Las columnas son iguales cuando son iguales un nombre, cuando son iguales contenido. Tipo de datos. Nosotros, ¿qué pasa? Que por facilidad, por nomenclatura, siempre las llamamos igual. Y para poner ejemplos, si yo ahora la llamo una nombre y otra la llamo tal, a lo mejor os confundís y no sabéis de lo que estoy hablando. Por eso yo la suelo llamar igual, pero en cualquier base de datos son tablas del mismo tipo, independientemente de cómo se llamen. Yo puedo tirar una foreign key a una columna y no hace falta que se llame igual, sí del mismo tipo. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer que esas dos tablas están relacionadas de verdad. ¿Vale? Y aquí mi experiencia me dice que tengo que parar y poneros un ejemplito, porque si no se pierde la gente. Vamos a suponer una tabla alumno, ¿vale? Con la columna DNI, que es clave principal. Y ahora que está de moda el tema, en otra tabla tengo... Aquí están todos los alumnos del cole, ¿vale? De un colegio. Y aquí tengo de esos alumnos los que cursan la asignatura religión, ¿ok? Por lo cual tendrán una foreign key, DNI, aquí también será clave primaria y foránea, ¿vale? Hacia acá. Son dos tablas relacionadas entre sí directamente a partir de integridad referencial, ¿vale? Vale, pues claro, si yo tengo dos tablas R1 y R2, puede pasar dos cosas. Que R1 sea la tabla maestra y la R2 la tabla detalle, o a la inversa. ¿Qué es eso de la tabla maestra y la tabla de detalle? Os refresco la memoria. Aquí en este esquema, ¿cuál es la tabla maestra y cuál la detalle? Alumno es la maestra, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene toda la información, todos los alumnos. Y la detalle, la que concretiza, la que establece un caso particular del general, la que establece un detalle, es alumno religioso. ¿Vale? ¿Sí o no? Pero claro, el sistema no tiene por qué saberlo. El sistema dice, bueno, R1 y R2, además yo solo doy esta información, R1 y R2 con una tabla común. ¿Cuál es la maestra y cuál es la detalle? Pues no lo sé, ¿vale? Lo que sí sé es una cosa. Aquí vamos a llamar a esta tabla R1, ¿vale? Si os parece, vamos a llamar a esta tabla R2. Yo sé que en este caso concreto se cumple lo siguiente, a ver si estáis de acuerdo conmigo. Al revés. Todos los valores del DNI que hay en la tabla no, al revés, si lo tenía bien. Lo tenía bien. Ah, no, espérate. Espérate.
espérate. Vaya lapsus que estoy teniendo ahora mismo. Pero el símbolo de contenido es así. Vale, sí, justo. Es decir, en este caso, todos los DNIs de la tabla R2 van a estar incluidos en la tabla R1. Ya decía yo, que lo ves. El símbolo lo deja, pero R1 cambia por R2. Bueno, o cambio el símbolo, ¿no? ¿Qué más da? No se puede cambiar. Dependiendo de... No lo sé. Sí. Bueno. Como ahora mismo estoy bloqueado con respecto al tema, vamos a dejarlo así, ¿vale? Bueno. Bueno, no os extrañe que esta parte del vídeo pues, se pierda, ¿vale? Así salga una cortinilla de estrellas o algo así, ¿vale? Bueno, da igual el símbolo. ¿Me entendéis, no? Es decir, en este caso, todos los DNI diferentes de la tabla R2 van a estar incluidos aquí. ¿Por qué? Porque está la maestra y están las claves. Si fuera al revés, pues lo mismo. Al revés no existe. Es así. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces justamente había que cambiar el R2 y el R1, ¿vale? Entonces, por ejemplo... Mira, aquí utiliza... Ah, bueno, espérate. Claro, ya decía... Por eso estaba yo... Por eso había un conflicto en mi mente. Estos son... Yo quería poner el símbolo del conjunto y estos son números. El V es un número, no es un conjunto. ¿Vale? Por eso justamente es mayor igual. ¿Ok? Sabía yo que había algo algo raro ahí. Lo que yo tenía en la mente y lo que es en realidad. Vale. En este caso se cumple esto, ¿es cierto? Es decir, si R1, que es el alumno, es la maestra, y R2, que es los alumnos de religión, es la de talle, todos los valores, o el número de valores diferentes de DNI en la tabla R1 va a ser mayor o igual que el número de valores diferentes de DNI en la tabla R2. Estoy hablando de números, no de valores. ¿Implica además que los valores del DNI de R2 estén incluidos aquí? Si hay integridad referencial, debería. Es decir, si esto es una foreign key, debería ser así. Que no existe una foreign key, que cada tabla está en una esquina diferente del modelo relacional, a lo mejor no. Pero repito, vamos a suponer que las dos tablas están relacionadas directamente a partir de integridad referencial. ¿Sí? Bueno, pues dependiendo del caso, pues es posible que V de R2 sea mayor que V de R1 o a la inversa. Es decir, todo valor, en el primer caso, todo valor de A en la columna R1 estará incluido en la columna R2. O todo valor de A de la columna R2 estará incluido en la tabla R2, estará incluido en la tabla R1. ¿Sí? Independientemente del caso. ¿Por qué os digo esto? Porque claro, yo tengo que filtrar por las columnas comunes. Entonces tengo que saber más o menos, dada por ejemplo una fila de aquí, si tiene una correspondencia con alguna de aquí. Si no tiene ninguna correspondencia, en la reunión natural me va a salir 0. Pero yo sé que va a haber alguna correspondencia, a no ser que esta clave foránea sea null, en todos los casos, yo sé que va a haber una correspondencia. ¿Vale? Y necesito saber en qué sentido. ¿En este o en este? ¿Por qué necesito saber en qué sentido? Ahora os lo enseño. ¿Hasta aquí bien? ¿Hasta aquí os habéis enterado del tema? Vale. Vamos a suponer por un momento que la tabla R2 es la maestra. ¿Vale? Vamos a cambiarla aquí. Imaginaos que estamos en este caso. R2 y R1. Supongamos que la tabla R2 es la maestra, por lo cual se da esa desigualdad ahí.
el valor V para A en R2 siempre va a ser mayor o igual que el valor de V en A para R1. ¿Ok? Significa que dada una fila de R1 le corresponden n filas en R2. ¿Cuántas filas? Por ejemplo, en este caso, dado un alumno en la tabla de alumnos religión, ¿con cuántos alumnos se puede o está vinculado directamente en la tabla R2? Alumnos. Con uno, ¿por qué? Porque son primary key. ¿Vale? Yo sé que la columna común aquí en la tabla maestra es clave primaria. ¿Vale? Y aquí da igual que lo sea o no, pero en este caso lo es. Pero dado una fila de aquí, un alumno con DNI, el que sea, va a tener siempre una fila que le corresponda aquí. Solo una. Supongamos que DNI, por lo que sea, no es clave principal. Es muy raro, pero puede pasar. Imaginaos que aquí pueden estar los alumnos repetidos o por lo menos los DNI repetidos, por lo que sea. Dado una fila de aquí, ¿a cuántas filas le correspondería de aquí? Mínimo una o ninguna, bueno, mínimo ninguna porque esto puede ser null, pero máximo ¿cuántas? Quiero poneros este ejemplo para que lo entendáis, porque si os pongo la ecuación a lo mejor os rayáis un poco. Máximo todos los valores diferentes de DNI que hay. Estamos hablando de filas, ¿eh? Por ejemplo, yo tengo aquí un alumno 52, o el DNI 52. ¿Vale? Aquí, ¿cuántas filas hay en esta tabla? ¿Cuántas filas hay con DNI 52? Lo hemos dicho, ¿no? Si es clave principal una, pero si no es clave principal, ¿cuántas hay? Yo qué sé. Yo qué sé, ¿cuántas filas hay? No lo sé. O sí lo sé. ¿No habíamos visto una forma de estimar, dado una columna y dado el número de sus valores diferentes, a cuántas filas corresponde cada valor? Habíamos dicho que TR2 partido de V R2 de A, en este caso, nos dice para cada valor diferente de la columna A en R2 cuántas filas le corresponden. ¿Sí o no? Pues dada una fila de la detalle en este caso, dada una fila de R1, 52, le corresponderán tantas filas como me dé esta ecuación. ¿Qué es el número real? Yo qué sé. Eso sí, cumple una condición muy interesante. Si A es clave principal aquí, es decir, si DNI en alumno es clave principal, ¿esto qué me va a salir? 1. Ahí sí acierta. ¿Veis? Si la columna A es clave principal, aquí va a haber filas, 1000. Valores diferentes de A en la tabla, 1000. 1000 entre 1000 a 1. Por lo cual, cada fila de aquí se correspondería con una de aquí, en el caso en el que A fuera clave principal. En el caso en el que A no fuera clave principal, 1000 entre 500, imaginaos, pues sale a 2 filas por valor diferente. Pues cada fila de aquí se corresponde con otras 2 de aquí. Si yo sé que cada fila de aquí se corresponde con 2 filas de aquí, imaginaos, o con estas filas, me da igual el valor que salga, ¿qué valor me va a dar al final la reunión natural? ¿Cuántas filas me va a dar la reunión natural entre esas 2 tablas? Si una fila de aquí se corresponde con estas filas, repito, si una fila de R1, se corresponde con este número total de filas, da igual lo que salga, 1, 10, 20, me da exactamente igual, únicamente tengo que multiplicar todas las filas de R1 por este valor. ¿Vale? ¿Por qué? Os voy a refrescar la memoria. Repito, se hace un producto cartesiano. Ese producto cartesiano te sale un montón de filas. Ahora, de esas filas únicamente me quedo con aquellas en las que haya correspondencia. El resto las desecho. ¿Vale? Y justamente este número del que yo estoy hablando me está diciendo qué correspondencia hay. 1 con estas filas.
una de R1, una de la de taller, con estas filas de la de maestro. ¿Cuántas filas tiene TR1? Esta. ¿Vale? Pues al final el número de filas de la reunión natural va a ser el número de filas, en este caso de la tabla de taller, multiplicado por el número de filas que sale para cada valor diferente de la tabla en la tabla maestro. ¿Qué? ¿Cómo habéis quedado? Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Repito, supongamos que R1 es la que tiene, R1 es la detalle. Cuando yo hablo de la detalle y maestro, ¿sabéis de lo que estoy hablando o no? Con este ejemplo, 1 en este caso es los niños solo que cursan religión, ¿vale? Y R2 son todos los niños, ¿ok? Entonces, para cada niño de religión, en principio va a haber una fila aquí que le corresponda directamente, ¿ok? Vale. En realidad, ese 1 saldría de esta ecuación si el DNI, en este caso, que es la columna común, fuera clave principal. Número de filas partido del número de valores diferentes, como van a ser iguales, sale 1. Si el DNI no fuera clave principal, no tiene por qué pasar, ¿vale? Os pongo un ejemplo directamente, ¿vale? Fijaos, la primera fila de R1, 7. ¿Con cuántas filas 7 se corresponden en la maestra? Con 1, ¿vale? La fila 11, ¿con cuántas se corresponde? Con 1. La siguiente fila 11, también con 1. La siguiente fila 8, pues con un 8 de aquí. ¿Por qué? Porque esta columna en la maestra es clave principal, ¿vale? Y si yo divido aquí en la maestra el número de filas por valores diferentes de la columna común, 6 entre 6, siempre va a salir a 1. Por lo cual, ¿cuántas filas me va a dar la reunión natural? Tantas filas como tenga la tabla de taller. O sea, daos cuenta que cuando uno hace un join, está cogiendo la tabla más grande y le está aplicando el filtro de la pequeña, ¿vale? Y es la pequeña la que va a recortar a la grande. Siempre, no es al contrario. Es siempre la tabla más pequeña, la tabla más detalle, la que va a imponer su restricción. Si yo cruzo todos los alumnos con los de religión, es que yo solo quiero centrarme en los de religión y quiero olvidarme del resto. ¿Vale? Dime. Supongamos que la columna común en la tabla maestra no es clave principal. Por ejemplo, la fila 7 de la tabla de talle de R1 se corresponde en este caso con una sola fila. La segunda fila, el 11, en este caso veis, se va a corresponder con 2. Porque aquí hay un 11 y aquí hay otro 11. La segunda 11, aquí también con 2. El 8, pues con 2 también. El 5 con 1. Es decir, si en la tabla maestra la columna común no es clave principal, puede haber multitud de combinaciones de correspondencia. Como yo no las conozco, considero que hay una distribución no uniforme entre filas de la tabla maestra y sus valores, los valores de la columna A, y hago esta división, ¿vale? Hay 8 filas y 6 valores diferentes. Me sale a 1,33 filas por valor. ¿Vale? En definitiva, tenemos esto de aquí. Si R2 es la tabla maestra, al final el número de filas total me va a salir de multiplicar las filas de las dos por los valores diferentes de la columna, los valores diferentes de la columna común en la tabla maestra. Si R1 es la tabla maestra, el número de filas va a ser igual al producto de las filas de las dos tablas dividido entre el número de valores diferentes de la columna común de la tabla maestra. Siempre es así. Es decir, siempre tenéis que saber cuál es la maestra y únicamente multiplico sus filas y la divido por el número de valores diferentes de la columna común en la maestra. ¿Vale? Pues podría haber empezado por ahí, ¿no? Me dices eso, yo me lo creo, lo apunto, te lo vomito en el examen y me quedo tan ancho. ¿Vale? Pero yo no estoy aquí perdiendo la voz por eso. Yo os lo mando en un correo electrónico si queréis. Digo, a ver, la fórmula es esta. ¿Vale? Pero no es eso. Quiero que sepáis de dónde sale. Y quiero que lo entendáis.
¿De acuerdo? Al final, ¿cómo sé yo cuál es la maestra y la de detalle? Es decir, imaginaos que yo no os doy esa información. Yo en los ejercicios no os voy a dar esa información. ¿Quién me puede sacar un caso general de esta ecuación a partir de los datos que yo pongo en esta diapositiva? Es decir, sin saber cuál es la maestra y cuál es la detalle, yo esa información no os la doy en el enunciado. Con la información que os sale en esta diapositiva, ¿quién me puede decir una ecuación que sirva para todos los casos? Y ya no tenéis que preocuparos ya, o sea, ya de menos todavía. Me parece que en el primer caso R1 es la maestra porque tiene... En el primer caso R2 es la maestra. Sí. Y en el segundo caso R1 es la maestra. Entonces quiero que me des una fórmula que valga tanto para el primer caso como para el segundo. Ahí hay una condición que siempre se cumple, en los dos casos se cumple. Tiene que fijar en el signo, ¿no? Tú no sabes, bueno, te tienes que fijar en el signo, venga, vamos bien. Pero pónmelo en una ecuación. TR2, fijaos, TR2 por TR1, TR2 por TR1 es común, ¿no? Entonces yo pongo TR2 por TR1, ¿vale? ¿Dividido de qué? De VR2, si A es maestra, VR1, vale, pero no quiero eso, no quiero un if, quiero... Bueno, es un if, pero no con tanta información, más sencillo. Al final el valor que yo pongo abajo, ¿cuál es? El máximo de los dos. Con lo cual, dividido entre el máximo entre V R1 de A o V R2 de A. Y esta es la ecuación que sale. ¿Vale? 6 diapositivas para esto. Bueno, pues sí. Vamos, yo creo que es mucho más confuso que yo os ponga... En la reunión natural el número de filas sale de aquí. Directamente. Y os pongo un ejercicio. Oye, que eso también estaría bien. Y os pongo un ejercicio que significa deducírmela, sacármela. ¿Por qué? Decidme el por qué es esta ecuación. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido o no? Es decir, yo voy a coger el número de filas de la tabla más pequeña, de la tabla de detalle, en este caso R1, el número de filas de la tabla R1, y lo voy a multiplicar por el número de filas que me corresponde por cada valor de la columna común en la tabla maestra. ¿Vale? ¿Esto da 1? Pues por cada fila de la tabla de detalle le corresponde una fila en la tabla maestra. Si esto da 2, pues por cada fila de la tabla de detalle le corresponden 2 de aquí. Si esta tiene 100 filas y le corresponden 2, en la reunión natural me saldrá 200. Si esta tiene 1000 filas y le corresponden una de aquí, pues en la tabla, la reunión natural, el resultado me saldrá 1000 filas. ¿Vale? Y tiene su lógica por lo que acabo de explicar. ¿Ok? Bueno, pues esta es la ecuación. Siempre que veáis una reunión natural, multiplicar el número de filas y lo dividís entre el máximo de esos números. Pero eso para una columna no. Ahora vemos para el caso de... Ahora vamos a casas de n. Porque esto puede ser... Esto yo puedo tener aquí una foreign key formada por varias columnas. ¿Vale? Puede ser. Ahora vemos el caso. Pero vamos, que no va a variar mucho. ¿Habéis entendido de verdad esto? ¿Quién después de esta explicación va a optar directamente por memorizarla? ¿Quién se lo está pensando, por lo menos? ¿Nadie? O me estáis haciendo caso o no sois sinceros. Las dos. ¿Vale? Yo creo que me inclino más por la segunda. Pero bueno. Y quiero que lo entendáis porque sabéis que yo los ejercicios que pongo son variaciones de. Si no entendéis esto, las variaciones que yo os ponga, después os vais a llevar las manos a la cabeza.
que es que me has puesto no sé qué. Que eso no era la fórmula. Digo, ya, pero es que yo quiero que tú la entiendas y si la entiendes, eres capaz de hacer un pequeño cambio en la fórmula. Porque la entiendes, ¿vale? A eso es lo que voy, ¿ok? ¿Lo vuelvo a repetir o nos quedamos aquí? Última chance que os doy. Ok. El pueblo ha hablado. Vale. Lo que yo os decía, el número de bytes, ¿cuál es? El número de bytes de cada fila de la unión natural ya no va a ser la suma de los bytes como en el producto cartesiano. Es decir, ahora no voy a tener una fila formada por todas las columnas de una tabla más todas las columnas de otra, sino que resto el tamaño de las columnas comunes. Es decir, solo me voy a quedar con una versión de la columna común. Por ejemplo, si aquí la tabla es ABC, AD, ¿vale? Voy a borrar aquí, ¿vale? Decíamos que, por ejemplo, en el caso de R1 por R2 de un producto cartesiano, la tabla resultante sería A, B, C, A, D. En un producto cartesiano. En una reunión natural, la tabla resultante sería, por ejemplo, A, B, C y D. ¿Vale? Es decir, me quedo únicamente con una versión de la columna común. Es lógico. ¿Por qué? Porque aquí en este caso sé que esta columna para cada fila, si yo tuviera aquí la otra, si tuviera aquí la otra A, siempre iba a tener para la misma fila el mismo valor. Pues me la ahorro. Aquí no, aquí es como es todos con todos, pues a veces sí y a veces no. ¿Ok? Y esto justamente es lo que salía en uno de los apartados de verdadero o falso, creo que era el tercero. Pero vamos, repito que he dado por buenas las dos respuestas. A partir de ahora no, a partir de ahora ya lo sabéis. ¿Vale? Bueno, pues nada, si habéis entendido esto para vosotros está tirado. Venga, decidme qué sale. Ahí tenemos una reunión natural con todos vuestros datos, os los doy todos, el número de fila, los valores de V, pero daos cuenta que en este caso las columnas comunes son 2. C y D. Hemos dado cuenta que en un caso, por ejemplo en el caso de R, C es más pequeño que el CDS, pero en el caso de la columna D es a la inversa. Es decir, que puede haber una for para allá, otra para acá, múltiples relaciones, múltiples complicaciones, ¿vale? ¿Las cálculos por separado? ¿Y después hacer una media o algo así? No, es más fácil que todo eso. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a hacerlo para la columna en común C, nada más. Para la columna en común C, yo cogería y diría TR1 por TR2 dividido de el máximo de, R y S. Del máximo de V de R de C y V de S de C.
¿vale? Las filas son 1000 por 2000. Y el máximo de C lo tiene S, que es 50. ¿Vale? Según lo que hemos visto, esa sería la solución. Pero claro, es que tengo que hacer un doble filtrado y la otra columna también interviene, ¿vale? En ese doble filtrado, vale, este es el resultado del primer filtrado, ¿vale? Y me va a salir un número de filas. Cuando yo aplique el segundo filtrado, ese número de filas que me salga, que me va a salir, va a ser o igual o menor, nunca mayor. Porque por cada columna común yo voy a ir añadiendo una restricción más y voy a ir reduciendo el número de filas que yo voy a ir consiguiendo al final. No sé si lo veis, ¿vale? No es lo mismo decir, quédate con los clientes de más de 20, que quédate con los clientes de más de 20 y que sean pelirrojos. Oye, pues cuando meto lo de pelirrojos, ya de los clientes de 20 me van a quedar, de los 1000 que había, me van a quedar 20 a lo mejor. ¿Vale? Bueno, pues si estos son las filas que me salen a aplicar el primer filtrado y ese número se reduce, hemos dicho, que es la operación lógica que tenemos que aplicar aquí. Para reducir un número hay dos formas de reducir un número de manera sencilla. Una es restar y otra es dividir. ¿Vale? Aquí no puedo restar. ¿Por qué? Porque va a haber columnas que tengan las dos condiciones y son las que me interesan. Si yo resto, estoy restando los pelirrojos, los de 20, ¿vale? Entre los pelirrojos a lo mejor hay muchos de 100 años, hay otros de 90, es decir, no sería justo restar, sino lo que hago es directamente, digo, vale, pues ahora lo vuelvo a dividir otra vez. Entre el máximo de la columna siguiente común, que es entre el máximo de VRD, que es la columna común, y VSD. Ese máximo en este caso es 100 y me quedaría 1000 por 2000, todo ello dividido entre 50 y todo ello dividido entre 100, ¿vale? Si yo simplifico esto, ¿cómo me queda? Esto en realidad es 100 partido de 1. ¿Sí? Un cociente de fracciones, ¿os acordáis cómo era? Multiplicamos en cruz. 1000 por 2000 partido de 100 por 50. ¿Vale? Es lógico que si aquí tengo todo el montante de filas, aquí voy a ir añadiendo la parte o el número que me va a ayudar a filtrar, que me va a ayudar a ir reduciendo cada vez más el total de filas que yo tengo. Por lo cual, independientemente del número de columnas comunes que tenga, yo únicamente tengo que ir multiplicando máximos por máximos. Si tiene 5 columnas comunes, pues aquí el máximo de la primera columna por el máximo de las dos de la segunda columna por el máximo, ¿vale? Es decir, cada columna común implica una restricción más, un filtrado mayor y un número más reducido a priori de filas. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, pues la solución es justamente esa. Si os dais cuenta y dices, ¿cómo lo has sacado? Aquí os invito a que lo saquéis vosotros. Si esto se convierte en otra tabla diferente, la podéis convertir en una tabla diferente. Y volvéis a proponer el mismo caso original, os va a salir la misma ecuación al final. ¿Vale? Por lo cual sale esto de ahí. Si no me equivoco, bueno.
un número. ¿Ok? ¿Vale? ¿Sí? ¿Os habéis enterado de la reunión natural cómo va? Al final es una ecuación, es muy fácil. Cogéis y decís, bueno, pues por da multiplicado del máximo, pero tiene su sentido y tiene su lógica. Bueno, en el libro, ¿vale? Yo sé que algunos ya estáis mirando el libro. Como veis en el libro aparece mucha más información de la que yo doy aquí. Simplemente porque no hay tiempo suficiente para hablar de todo. Pero, aparte de los ejercicios que yo os he puesto en el boletín este que he subido esta mañana, en el libro hay más ejercicios, ¿vale? Yo creo que he subido 8 ejercicios por ahí, pero en el libro hay más, ¿vale? Así que quien quiera practicar más se va al libro y lo busca. Habrá ejercicios de cosas que no habremos dado y que no podéis hacer, pero hay otros que sí, ¿vale? Lo miráis y... De hecho hay uno en el libro que te viene una reunión natural, o sea, te viene la información de 3 tablas como la que hemos visto aquí, 3 tablas y después te vienen como 15 o 20 expresiones diferentes combinando los datos de esas tablas para que vosotros saquéis el número de fila, ¿vale? Bueno, pues lo que digo aquí, ¿vale? Para la proyección también hay una técnica para sacar el número de filas. Si yo proyecto una tabla, ¿cuántas filas voy a tener? Por ejemplo, si yo hago eso, W es igual a AB de R. Quiero que me digáis las filas y quiero que me digáis los bytes, los bytes de esta expresión. ¿Cuántas filas va a tener? Las mismas. ¿Por qué? Porque yo estoy quitando columnas, no estoy quitando filas. ¿Cuántos bytes va a tener? Pues va a tener... yo sabía... Estoy fatal hoy, ¿eh? Estoy fatal. Pues va a tener los bytes que ocupa de media una fila de R menos lo que ocupa la columna A y lo que ocupa la columna B. ¿Sí? Bueno, pues cosas de estas para la unión, la intersección, la diferencia, está en el libro. Yo os recomiendo que la miréis, ¿vale? Porque hay cosas que no hace falta hablar de ellas para conocerlas. Por ejemplo, una unión. Una unión... Vamos a verla, venga. Por ejemplo, imaginaos, yo tengo W es R unión S. ¿Cuántas filas va a tener la unión? La suma. ¿Esto es cierto o no? Menos los comunes. Porque el operador unión lo que hace es sumar las filas, es decir, poner una detrás de otra, pero elimina las duplicadas. Vale, entonces esto sería un valor máximo. Con mucho esa. ¿Qué valor le podemos dar? ¿Cómo sé yo cuántas hay en común? Os lo dejo que lo penséis. O que lo miréis en el libro. ¿Vale? ¿Qué paso está? Podéis decidir hacer una media. ¿Puede ser el valor máximo? Pues la media. Podría ser, ¿no? Demasiado radical, ¿no? Echarle un vistazo. Vale. Vale. Para terminar el tema...
para terminar el tema, vamos a complicar, no mucho, pero un poquito más las expresiones. ¿Por qué? Porque hasta ahora únicamente nos estamos dedicando a calcular el número de filas final de una expresión. Pero hay a veces que necesito no solo el número de filas final, sino necesito estimar también los v. ¿Vale? Por ejemplo, si yo os pido que me digáis qué filas tiene al final la tabla W, la tabla W es una relación, resultado de aplicar un filtrado sobre R, reunión natural R2. ¿Vale? Esta relación U va a tener un número de filas concreto, que ya sabemos cuál es la ecuación, ¿vale? Es una selección por igualdad, por lo cual cojo el número de filas de R1, lo divido entre los valores diferentes de A en R1, ¿vale? Y me sale el número de filas de TU, ¿ok? Sin problema. Pero claro, hemos visto que para calcular el número de filas de la reunión natural posterior que yo voy a hacer, no solo necesito las filas de U y las de R2, sino también necesito los V's. ¿Y se mantienen iguales los V's de la tabla R1 después de hacer el filtrado por selección? ¿O cambian? Vamos a verlo. ¿Entendéis a lo que me refiero? ¿Sí o no? Cuando la gente vea el vídeo dirá, oye, ¿estaba Domingo solo en la clase? Ese día no vino nadie, pero aún así el tío fue y dio la clase, ¿eh? Y lo hizo bien, porque parecía que había gente. O sea, el tío miraba, cambiaba el foco de vista, hacía comentarios. Habrá metido risas enlatadas. Bueno. ¿Vale? Repito, para resolver esa reunión natural, primero tengo que resolver esa selección. ¿Vale? Y de esa selección necesito saber no solo el número de filas final que tendrá, sino los V, es decir, los valores diferentes que van a quedar de su columna. Evidentemente, de la columna A podría tener un V igual a 10.000, que después de hacer la selección de A igual a A minúscula, ¿qué V tendrá? La columna A, ¿qué V tendrá después de aplicar el filtro? Igual a 1. Porque me estoy quedando únicamente con las filas en las que la columna A sea igual a un valor concreto. Es decir, la tabla que U va a tener todas las filas con el A igual a un valor concreto, por lo cual el V de A yo sé que va a cambiar a 1. Originalmente no sé cuál era, me da igual, pero yo sé que va a cambiar a 1. O sea, veis que cambia. Y yo necesito esos V para la formulita de Marras que hemos visto anteriormente. ¿Vale? Por ejemplo, aquí vamos a suponer que R1 tiene 4 columnas, la A, la B, la C y la D. Y yo sobre R1 hago esa selección. A mayúscula igual a A minúscula. ¿Vale? Después de hacer el filtrado, ¿cuál será el nuevo valor de V de esas columnas? ¿Vale? Bueno, aquí es fácil porque aquí os pongo un ejemplo concreto. ¿Vale? Originalmente el V de A es 3, el V de B es 1, el V de C es 5 y el V de D también es 3. Cuando yo hago el filtrado no, tiene que ser igual a A, no, tiene que ser a algo. Tiene que ser igual a cat, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a cambiar un poco, igual a cat de R1. ¿Vale? Pues entonces, el nuevo, esto se llama U. U de A hemos dicho que es igual a 1. ¿Por qué? Porque me van a salir las filas que me salgan, ¿vale? Yo sé que salen 2 filas, pero la estimación me va a decir quizá otra cosa, no lo sé, ¿vale? Pero yo sé que las filas que yo voy a tener de la tabla U en la columna A siempre van a tener un mismo valor, K, por lo cual V de A es igual a 1. ¿Vale? Otra columna que sé el valor seguro que va a tener, sin necesidad de hacer cuenta. Por ejemplo,
Ahí hay una columna que sé seguro cuántos valores va a tener, y no es la B, ¿vale? Sino, por ejemplo, ¿hay alguna columna que sea clave principal, que tenga todos los valores diferentes? Es C, ¿verdad? Bueno, pues el V de C va a ser igual al T de U, a las filas que me salgan de este filtrado. ¿Sí? ¿Lo veis? Es decir, ¿cómo se deducen esos valores? Pues para deducir estos valores hay dos formas de hacerlo. Hay unos valores que están claros y meridianos, que no hace falta imaginarse nada, y hay otros que hay que aplicar un pequeño cálculo, ¿vale? Que ya veremos cuál es, o cuál podría ser. Estamos viendo primero los valores que no hay que hacer ningún cálculo, que son obvios. Primero, la columna sobre la cual yo estoy filtrando. Si es una igualdad, el VDA para esa tabla siempre va a ser 1. Si es una columna que tenía tantos valores diferentes como filas había en la tabla original, esa condición de clave única, clave alternativa, clave candidata o clave primaria, lo que fuera que fuese, en la tabla original, se sigue manteniendo. Entonces, si yo antes tenía 1000 valores diferentes en C porque en R había 1000 filas, pues si ahora en U hay 50 filas, C tendrá 50 valores diferentes. Y es obvio, ¿vale? Otra columna que es obvia, pues si hay una columna que tiene el mínimo posible de valores, ese mínimo se mantiene. Por ejemplo, hay una columna que el número de valores es 1, es decir, es constante para toda la tabla. Si os encontráis un V que originalmente en R1 sea igual a ese valor 1, pues esto va a seguir siendo 1. Es decir, si había una columna que originalmente para todas las filas siempre tenía el mismo valor para todas las filas, ahora que he reducido el número de filas, esa columna va a seguir teniendo únicamente el mismo valor, ¿vale? A no ser que las filas que me salgan de aquí sean 0. Pero eso en esta ecuación imposibilita, o sea, la forma de la distribución continua que hemos elegido imposibilita un poco el hecho de que haya 0 filas, ¿vale? Pero bueno, pongamos 1. Ahora, para el resto, A estaba clara, C está claro, porque hemos dicho que es como una especie de clave principal, B al tener un valor mínimo que es 1 se mantiene, la que queda es D. D es una columna que calificaríamos normal, no es ni clave, ni es la columna sobre la cual estoy haciendo el filtrado, ni es una columna con un solo valor. Si es una columna, pues normal y corriente. D, perdona, D. ¿Qué valor le doy a D? ¿Cómo se os ocurre? Bueno, lo tengo ahí, escrito, que tampoco es... ¿Vale? Pero esto es verdad a media. Es decir, dice, bueno, C no la incluiría aquí, porque C hemos dicho que es clave principal, centrado únicamente en D, ¿vale? El valor de D estará entre 1, evidentemente, va a estar entre 1 y entre el número de filas total que tiene TU, que corresponde justamente a esta ecuación de aquí, ¿vale? Es decir, pues va a estar entre un valor entre esos dos. ¿Siempre es así? Depende. Os pongo un ejemplo, fijaos. Ahí hemos dicho que imaginaos que, por ejemplo, yo tengo que TR1 es 1000 filas, ¿vale? Y yo tengo una columna que C que vale 500, ¿ok?
¿Vale 500 o vale, vamos a poner un número más raro, 375? ¿Sí? Pero ahora resulta que U está metido en una expresión, perdón, R está metido en una expresión, la que sea, y me sale que TU, es decir, al filtrar el número de filas que me sale es 500. Yo ahora tengo que calcular C en U. Aquí en realidad este valor va a estar entre 1 y 500. Si C antes valía 375 y había 1000 filas, ahora que hay 500 filas no va a valer más. No puede valer 500. O sea, no va a aumentar el número de valores diferentes de C. Por eso digo que esa ecuación es depende. ¿Vale? Si el número de fila total que me sale es mayor que el valor que yo tenía originalmente, pues el valor de la columna estará entre 1 y lo que tenía la tabla originalmente. ¿Vale? Y claro, esto es un rango. ¿Yo puedo saberlo? Yo qué sé. ¿Qué hago? Si yo tengo un rango, ¿qué valor le doy? Pues el del medio, la media, y ya está. ¿Vale? Repito. Yo tengo una tabla que ha reducido su tamaño. Y tengo una columna que en la tabla original tenía una serie de valores diferentes. Y quiero calcular, después de hacer el filtrado, cuántos valores diferentes va a tener ahora en la nueva tabla. ¿Yo lo puedo saber directamente? No. Pero lo que yo sé es que ese valor va a estar entre 1, porque al menos un valor diferente tiene que tener, ¿no? La columna no ha desaparecido, la columna sigue estando. Entre 1 y otro valor. ¿Ese valor cuál es? Pues o el número total de filas de la tabla, si es inferior al número de valores diferentes que tenía esa columna. Imaginaos, si la columna tenía 500 valores diferentes, pero ahora me he quedado con 200 filas, 500 valores diferentes no va a poder ser. Pues me ajusto al tamaño real de la fila, pues entre 1 y 200. ¿Vale? Y ahí podéis elegir o 200, o 1, o la media. Bueno, 1 es un poco inverosímil. 200 en este caso es posible que todavía lo mantenga, no lo sé. O otro caso diferente, como ese de ahí. Si yo tenía 500 valores, o en este caso 375 valores diferentes y me salen 500 filas, el valor de C va a estar entre 1 y el original, el 375. Pues lo mismo, hago una media, por ejemplo, lo divido 375 en C2 y me da un valor estimado. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, espérate. ¿Habéis visto esto entonces? Por lo cual, al estimar el valor de V nos podemos encontrar, repito, en dos casos. Casos obvios, como por ejemplo el caso de la columna sobre la cual estoy filtrando, columnas que son clave principal, columnas que es un valor constante por todas las filas. Eso, el valor de V en la nueva tabla es lógico, normal, no hace falta calcularlo. Otros casos, pues va a estar entre 1 y un máximo. Ese máximo me lo determina cuántas filas van a salir al final. Si las filas que salen al final son menores que lo que tenía originalmente la columna, pues entre 1 y el número de filas. Si el número de filas sigue siendo mayor que el número de valores diferentes que tenía originalmente la columna, pues entre 1 y ese número. El número, el V de esa columna original. ¿Vale? Pues no os preocupéis que esto sale en los ejercicios que vamos a hacer. ¿Vale? Que ya tenéis en el aula virtual. Con lo cual, de aquí a la semana que viene, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Poneros a practicar un poco y también con el libro. ¿Vale? Bueno, pues ya para acabar. Vale, hemos estimado un V en una operación de selección. Pero ¿qué le pasa al resto de columnas en una reunión natural? ¿Vale? Por ejemplo, ahí
tengo una reunión natural entre R1 y R2 con una columna común que es la A. Y esa reunión natural yo la llamo U. La reunión natural me va a quedar 3 columnas, como sabéis, la A, la B y la C, porque elimino una de las A's, que es la común. ¿Cuál es la V? Por ejemplo, ¿cuál es el valor, el nuevo valor del V de A en la reunión natural? A es la columna común, ¿vale? Yo tengo originalmente los valores de V tanto de R1 como R2. Como es la reunión natural, yo para la famosa ecuación he escogido el máximo de los dos. Por lógica, ¿cuál le toca ser aquí el que queda? Pensadlo. Si yo cruzo la tabla de los 1000 alumnos con la tabla de los 250 alumnos de religión y estoy hablando de la columna común DNI, ¿cuántos DNI me van a quedar al final? 250. ¿Vale? Es decir, repito, la tabla pequeña siempre filtra a la grande. Y si para calcular el montante de filas yo he elegido el máximo de la columna común, aquí lo lógico es meter el mínimo. ¿Vale? Por el ejemplo que os digo. Es decir, si yo tengo 1000 filas en la tabla, alumno, la columna DNI va a tener 1000 valores diferentes, ¿sí? Porque es clave principal. En la tabla alumnos religión, que es la tabla detalle, la columna DNI va a tener 250 valores porque son 250 niños que van a religión. Si yo cruzo las dos tablas, se supone que al ser clave principal va a salir 250 filas. ¿Sí o no? Vale, pues en la nueva tabla el valor del DNI va a ser 250. ¿Vale? Igual que de la tabla detalle. La tabla que tiene un mínimo valor de V en la columna común. Para el caso que no es clave principal es exactamente igual. ¿Vale? Por lo cual, aquí siempre, en la reunión natural, siempre tendremos en la columna común el mínimo. Si en la ecuación utilizamos el máximo, aquí hay que utilizar el mínimo. Pero no porque lo diga yo, sino porque es lógico. ¿Veis, no? El ejemplo que os he puesto de la tabla maestra y la tabla detalle. ¿Qué pasa con el resto de columnas? La B y la C, pues la B y la C, pues yo qué sé, ¿qué le pasa? La B era de la tabla R1, la C de la tabla R2, pueden tener sus valores originales. Aquí podemos usar la táctica que hemos utilizado anteriormente o la teoría nos dice que lo dejamos como estaba originalmente y punto. ¿Vale? Aquí me da igual cómo lo hagáis, ¿vale? O seguís lo que nos marca la teoría, si veis en el libro nos lo pone tal cual. O, pues yo, hombre, siendo una reunión natural en un producto cartesiano que siempre te salen menos filas, yo esto lo ajustaría, como hemos dicho antes, ¿no? Entre 1 y un tope y hago la media. Y hay que ver qué tope es. Pero bueno, la teoría también dice que lo dejamos tal y como está y punto, y no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que va a haber situaciones, hay ejercicios en los que me sale un V mayor que las filas finales. Y no tiene mucho sentido. Por eso os digo que yo siempre me gusta hacer una media, por ejemplo, entre 1 y un tope, ¿vale? Que lo marca el número de filas final en comparación con el valor original de las columnas. ¿Vale? Ya lo vamos viendo. Por ejemplo, ¿para qué sirve todo esto? Pues imaginaos, esto puede ser un ejercicio. Yo necesito que me digáis el número de filas final de Z. Esto se tiene que hacer en dos pasos. ¿El primero cuál sería, por ejemplo? R1 y R3 primero, después con R1 o R1 con R2 después. Exactamente. Veis que la reunión natural es un operador binario, entonces ahí faltan los paréntesis. Yo primero calcularía, por ejemplo, R1, reunión natural R2, eso me da una tabla, y con los T's y los V's que me salgan, calculo la reunión natural con R3. ¿Vale? Bueno, pues por ejemplo, si yo calculo primero la reunión natural entre R1 y R2, me saldría algo así, ¿vale?
1000 por 2000. La columna común es la B, me quedo con el valor mayor de B, que es el de R2, que es 200, por lo cual sería 1000 por 2000 dividido entre 200, ¿vale? Al final me quedo con una columna A, otra B y otra C. La A se queda con su valor original, 50, la B se queda con el mínimo, que es 100, y la C se queda con el valor también original, por ejemplo, ¿vale? Por lo cual, esto es lo que sale. Una vez que tengo esto, ya puedo calcular U por R3. ¿Ok? Y, bueno, si lo hacéis, pues saldría todo eso. Traeros calculadoras, a los parciales y al examen a partir de ahora. Porque van a aparecer ya, van a ir apareciendo cuentas más complicadas. ¿Vale? Sobre todo en el tema 3. Dime. ¿Qué parcial es cuándo va a ser? Yo lo indiqué. Estaba en una semana, era la semana tal, lo que hay que fijar el día, pero creo que es dentro de 2 semanas, puede ser, no recuerdo. La semana del 9 de noviembre. ¿Vale? Seguramente escogeremos el mismo día y a las mismas horas que tal, pero bueno, lo volveré a preguntar. Yo lo propondré y os lo volveré a preguntar. ¿Ok? Bueno, pues finalizamos este tema. Simplemente pues recordaros que, bueno, dice, estimar el tamaño del resultado es un arte, bueno, más que un arte es estadística, ¿vale? Con lo que conlleva que estemos más o menos alejados del resultado final, no lo sabemos, pero bueno, tenemos que escoger el mal menor, ¿vale? Y, por supuesto, el hecho de que usemos estadísticas implica que las estadísticas sobre las cuales nos basamos, esos T y esos V, tienen que estar up to date, que significa actualizados, al día. Si no están al día en la base de datos, los cálculos que yo voy a hacer, si antes tenía dudas de si aceptaba, pues si la tabla, el número de filas es la que yo tenía hace 5 años, veis que me puedo equivocar con bastante más probabilidad. Pero claro, mantener las estadísticas actualizadas, ¿qué conlleva? Conlleva un coste. O sea, eso es un proceso en background, es un proceso dentro de la base de datos en el servidor que va recogiendo estadísticas y las va actualizando. Eso te quita procesador, te consume tiempo de procesamiento, te consume disco, te consume memoria y te consume todo. Entonces, ¿tú quieres tener las estadísticas al día? Pues tienes que pagar rendimiento. Entonces tienes que llegar a un equilibrio. Actualizo diariamente, una vez al día, una vez a la semana. Eso es una de las tareas del administrador, ver cuándo llegar a un equilibrio en ese punto. ¿Vale? Bueno, pues estimar el tamaño del resultado, hecho. Estimar el acceso a disco duro, que ahora viene lo interesante. Tema 3, ¿vale? Tema 3, ¿cuándo lo empezamos? La semana que viene no, la semana que viene hacemos ejercicio, ¿ok? La siguiente semana, que es ya la semana del 3 de noviembre, empezamos el tema 3, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cosa? Bueno, me voy a hacer una traqueotomía o algo.